Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos. Lunes 16 de septiembre, casi digo noviembre. Vamos a tratar de comenzar. Esto ya era lo que vimos en el encuentro pasado, pero no vimos esto. Ustedes saben que la vida económica y la vida de bienestar o la vida de malestar o de escasez o de enfermedad o de guerra altera y cambia obviamente todo. El pueblo judío obviamente le pasó lo mismo, no está exento de estas cosas. En general nos pasó que tuvimos muchas épocas de persecuciones, de matanzas o de hambruna o de situación muy mala y posteriormente a eso aparece la etapa más fructífera, más creativa del pueblo judío. Les voy a dar una seguidilla que Está incorpora bien. siempre decía sin una que voy a decir ahora, que nos pasó en toda esa historia. Nosotros tuvimos la vida buena en la tierra de Israel hasta que nos echaron y nos fuimos a Babilonia con la destrucción del primer templo de Jerusalén. Ahí nace la Torá. La Torá se escribe en esos tiempos. Después reconstruimos la vida de Israel y nos echan y nos destruyen el segundo templo. Y ahí nace el Talmud. Y después volvimos a reconstruirnos y hay una vida en Europa muy buena. Y en el siglo XIV empieza la peste. ¿Se acuerdan de la famosa peste negra de la vida europea que mató con la música, los mató a un tercio de la población europea? Un desastre, fue una peste, una desgracia tremenda. Eso, que fue en el siglo XIV, empieza a dañar la vida judía en Europa, especialmente en España, que era donde mejor estábamos. Y esa situación nos hace a nosotros empezar a sufrir las consecuencias de, primero, mortandad. Eso viene acompañado de hambre, viene acompañado de pobreza, de expulsión, de movimiento, y después viene la famosa expulsión de los judíos de la comunidad española, que era donde estaban las luminarias más importantes, las mentes más brillantes. El judaísmo español del siglo XIII fue el siglo de oro al pueblo judío. Y eso se va a transformar en el siglo XIV con la peste y en el siglo XV con las expulsiones. Un desastre. Entonces viene la respuesta judía a eso. ¿Cuál es la respuesta judía a las expulsiones y a la pobreza y a las matanzas y a todo lo malo que nos pasó en el siglo XIV y XV en Europa? La Kabbalah. La Kabbalah, como la conocemos hoy, está desarrollada y sistematizada ¿en dónde? No. ¿A dónde se va? La comunidad judía de España empezó la Kabbalah, lo vimos los pensadores, ¿A dónde se va? ¿A qué Ah, lugar? Bien, a Tzfat, a ah, Safed. O sea, la Kabbalah y el centro espiritual europeo, español, que vimos en los primeros siglos XII y XIII, ¿se acuerdan? Bueno, en el XIV y en el XV va a empezar la decadencia. Y eso se va a mudar y se va a trasladar a Tzfat. Y en Tzfat va a volver a florecer la vida judía y la Kabbalah a un nivel superior al que veníamos. O sea, de vuelta tenemos un ejemplo judío de una respuesta creativa a una desgracia física que nos tocó en nuestra historia. Y si quieren ir para adelante, tenemos que decir que el hasidismo es la respuesta creativa a la persecución de los judíos, de los cosacos y de los pogroms de Polonia y Rusia, y que el Estado de Israel es la respuesta a la Shoah. O sea, cada vez que hubo en nuestro pueblo una situación gravísima de persecución, de matanza y de hambruna, hubo una respuesta creativa judía. Les dije las más grandes, las macros de la historia. Hay un montón de situaciones micro que también se pueden encontrar. Y por supuesto que parte de nuestro pueblo confía en que el 7 de octubre
va a encontrar un post creativo con la respuesta judía, como fue siempre su historia. Pero eso ya es meternos en el tema. Acá lo que quería decirles es que llega al final la vida judía europea, la vida judía española y la creatividad, y se muda a Tzfat. Y vamos a ver si llegamos a ver hoy, y si no entre hoy y la semana que viene, vamos a ver los tres grandes genios de la Kabbalah en Tzfat a partir de esta época. Y vamos a empezar con el primero. Se llamaba Moshe Cordovero. ¿A que no saben de qué zona venía? ¿Córdoba capital? Y saca los padres. Venía obviamente de la judería española, de donde venía todo el conocimiento, el saber, pero obviamente es una familia trasladada. Ya Moshe nació en Tzfat, ahí tienen los años por si lo quieren. Pero para eso tengo que explicarles un poquito algo de Tzfat, y por eso hay dos nombres ahí que están puestos medio clave para mí. Un gran sabio de Tzfat, un gran erudito de Tzfat, es Yosef Caro. ¿Se acuerdan de Yosef Caro? Que después se compró un colegio acá y... ¿Cómo? Claro. La gran obra, o una de las grandes obras de Yosef Caro, es el Shulchan Aruch. Era uno de los rabinos más destacados de Tzfat, que también era de origen español y también era sefaradí, tenemos la misma historia, pero él era un erudito del tronco central del pueblo judío. Erudito de Torá, de Talmud, de Halajá, básicamente de Halajá. Él compiló toda la Halajá del pueblo judío y hace el libro Síntesis de Halajá del pueblo judío. Lo vimos acá, ¿se acuerdan? Sí. Porque, ¿se acuerdan que en otra vida estudiamos Halajá? Sí. Bueno, ahí lo vimos, lo que hizo él con el Shulchan Aruch. Y con eso resumió la Halajá del pueblo judío desde que empezó la Halajá hasta su época y hasta el día de hoy es el libro de consulta de la Halajá del pueblo judío. Yosef Caro fue maestro de Moshe Cordovero. Y eso lo que les quiero decir es que cualquier místico genio de los de verdad, de los que se destacan, primero tiene que ser un Talmid Jajam del judaísmo clásico. Vos no te puedes dedicar a la mística si no sabes toda la Torá, todo el Talmud, toda la Halajá. Primero tienes que ser un genio en la vertiente central y después dedícate a la Cábala. Entonces, él primero, obviamente, tuvo esos maestros, tuvo a Yosef Caro, y me puse a alguien más ahí que fue su maestro. ¿Alguien sabe quién fue Alcábetz? Saben, lo conocen. Se llama Shlomo Alcábetz. Es compositor de una tefilá que todos cantan. Muy bien. El Lejado dice Shlomo, creo que Shlomo Alevi. Lo que dice es Shlomo Alevi Alcábetz, que eso no está en digo, es eso. La primer letra de cada estrofa del Lejado deja grabado el nombre del autor. Entonces, Yamor Besajor Shlomo. ¿Sí? Digamos, y así cada estrofa empieza con cada una de las letras del nombre. Humildad, que le dicen, que quiso dejar su nombre en el estado y bueno, quedó. Entonces, bueno, Él lo escribió. Alcábetz, Shlomo Alcábetz, es el autor del estado. Todo lo que cantamos en la primera parte del Kabbalat Shabbat, todos son salmos, menos eso. Eso es un himno compuesto en el siglo XV en Tzfat. 15 16. Bueno, tuvo esos muestros, pero obviamente cuando se dedica a la Kabbalah, parte del Zohar. El Zohar, ¿se acuerdan que vimos que era el principal texto que teníamos hasta ahí? Y lo que ve en el Zohar es que es imposible de leer. El Zohar es muy alegórico, muy metafórico, yo se lo dije ya, digamos, era tremendamente complicado de lectura. Y él lo entendió muy bien y lo sistematizó. Parte de su obra tuvo que ver con hacer esto con el Zohar para hacerlo más accesible a la gente que no tenía mucho conocimiento de la Kabbalah o para gente que conocía la Kabbalah igual es muy difícil y él se encargó de eso. Después trabajó mucho sobre la Sefirot. Vieron que eso es algo que vimos en el encuentro pasado, creo, ¿fue? ¿El pasado? Sí, sí, la tengo. Por eso. Las 10 Sefirot. Claro, las 10 Sefirot, el árbol de la vida. Bueno, él trabajó sobre esto y lo hizo
como un modelo para que cada uno trabaje su propio comportamiento y vos desarrolles moral, ética y manejo de tus emociones a través del árbol de la vida, que es un poquito una cosa que yo les conté cuando les conté el árbol. Pero originalmente no era solamente eso, era los atributos de Dios. O sea, cuando uno estudia el primer árbol de la vida, es Dios y sus atributos. Acuérdense, parte del Ein Sof y termina en la Shejinah, que la Shejinah es la parte de Dios más cercana al hombre. Y en el medio están todos los atributos de Dios. Bueno, él transforma eso y lo adapta a que cada uno pueda trabajar su propio ser con ese árbol de la vida. ¿Quién es el que hace todo esto? Moshe Cordovero. Cordovero. ¿Cómo se nos mezcló con el Cabe. Ah, perdón. Lo del Cabe era solamente para contarle quién era, que fue maestro de él. Okay. Igual que Yosef Caro. Seguimos. O sea, todo lo que dije hasta acá, que agarró el Zohar, lo sistematizó y agarró la Sefirot y desarrolló la moral y ética de cada persona. Todo eso lo hace Moshe Cordovero. ¿Está bien? Bueno, muy importante. Él trabajó mucho el concepto, la idea de Dios. Está mal decir el concepto, la idea. Dios no es ni un concepto ni una idea, pero para contarles, él trabajó sobre Dios, porque después vamos a ver que algunos de los cabalistas trabajan más sobre el ser humano. Digamos, él trabajó mucho más sobre Dios. Y cuando en Kabbalah trabajar sobre Dios, significa trabajar cómo conectar con Él, cómo poder pensar en Dios, cómo poder sentir a Dios. Digamos, hay técnicas para que cada uno pueda unirse a Dios. Eso se llama Deveikut. En hebreo moderno, plasticola se dice Debek. Deveikut es como pegarse, unirse, adherirse a Dios. Y hay un montón de pensamientos, herramientas, tácticas, técnicas para poder lograrlo. Es todo un desarrollo en la Cábala. Él fue uno de los que desarrolló mucho ese tema. Bueno, ¿de dónde viene todo su Cábala, su saber? En esa época, en ese lugar, nace el Kabbalat Shabbat. ¿Se acuerdan? ¿Saben qué es el Kabbalat Shabbat? Porque el servicio de la noche, de los viernes, debería empezar con el servicio de Arbit, como cada noche. Nosotros tenemos Arbit a la noche, Shaharit y Minjá. ¿Me siguen? Sí. Bueno, a la noche es Arbit. Que haya un Kabbalat Shabbat es un invento de esa época. No estaba. ¿Y por qué? ¿Qué hacían ellos? Ellos estaban en búsqueda de Dios. ¿Y cómo te conectás con Dios? Bueno, los místicos de esa época, de ese lugar, decidieron recibir el Shabbat e ir a los campos, ir a lugares al aire libre, a buscar a Dios. ¿Y cómo lo hacían? Y se preparaban espiritualmente y cantaban. El Kabbalat Shabbat es musical por ellos. Los judíos rezaban. ¿Vas a un templo sefaradí? ¿Alguna vez fuiste? No recomiendo la experiencia, pero si vas, Eso también. es Nusa, rápido, ¿no? No hay canto, no hay melodía, alegría, eso es de Tzfat. Y lo hicieron originalmente para recibir al Shabbat y para conectar con Dios. Entonces La salían. pone cada templo. Sí, después hay compositores famosos que hacen música para cada una de las canciones. Y después lo que hoy está de moda es lo que hacemos con el Adon Olam, ¿vieron? Agarrar una canción. Es un cover. Claro, un cover, exactamente. Pero lo clásico, Un cover. un cover. Conocido y adaptarlo y Claro. Cover. Claro, agarrás. Entendí, no sabía que era cover la palabra. Bueno, entonces estos muchachos salían y estaban 1 o 2 horas antes del Shabbat cantando, bailando, teniendo experiencias místicas para sentir a Dios y para prepararse, para que cuando el Shabbat entre, no te agarre corriendo que llegás del trabajo, prendo las velas antes que me agarre, prendo las velas y empiezo el Shabbat. No, o sea, se preparaban para que cuando el primer minuto del Shabbat llegara, ellos estuvieran en un estado especial. Y eso es lo que hacían. Y eso nos lo legaron a nosotros. Y hoy, gran parte del éxito judío de estos tiempos, yo creo que se lo debemos a la Kabbalah. No al, ahí te dejo, no al saber profundo, sino algunas prácticas adaptables fácilmente a nuestros tiempos que están buenísimas.
O sea, que tengamos un Kabbalat Shabbat con música y con alegría y con la posibilidad, en algunos templos bailan, a mí me parece que los yeques no le da a bailar, y encima les tocó este rabino que es medio patadura, pero en algunos lugares bailan también esa primera parte, y todo eso genera un ambiente y un clima que los predispone a tener un momento de rezo en el siglo XXI. Dale. Eso en el Kabbalat no se necesita minyan, ¿no? Bueno, solo hace falta minyan, acá pregunta si es el Kabbalat Shabbat, hace falta minyan. Solo hace falta minyan cuando santificás el nombre de Dios en voz alta. En la parte de Kabbalat Shabbat no hay ninguna parte para eso. Pero después el resto, si no tenés minyan, gran parte lo haces igual. No haces el Barjú, no haces el Hatzi Kadish, no haces el Kadish Alem, no haces el Kadish de duelo, y cuando tenés Amidán no repetir Amidán en voz alta, y listo, no pasa nada. Bueno, entonces eso, el Kabbalat Shabbat y el bailar y el cantar y todo eso se lo debemos a esa búsqueda, que tiene que ver con una búsqueda a través del canto, de la meditación y de las diferentes formas de rezo para conectar con Dios. Lo otro que aparece también ahí es la búsqueda de las tumbas como espacio de conexión. Otra gran polémica en el pueblo judío. Porque cantar, a algunos judíos los asustaba, esto es seductor, no está bueno. Bailar, no, pará, estamos de duelo, se destruyó el templo, hasta que no venga el Mesías, por eso se visten de negro. O sea, hay como una pelea ahí entre el duelo, el recato y la no sexualidad, y el canto, el baile, ¿está bien? Hay una pelea fuerte ahí. Pero otra es que el pueblo judío clásico nunca fue a ninguna tumba, y de hecho, Moshe, el texto dice, no se sabe dónde fue enterrado. Y cuando pregunta por qué, para que nadie vaya, claro, a transformar a Moshe en un ídolo. Entonces, hay una lucha contra la idolatría. Sí, yo les quiero pedir, por favor, no me pidan más fotos mías para tener en la billetera. No se puede. Entonces, frente a esta pelea y frente a esta lucha, aparecen estos muchachos yendo a buscar tumbas para rezar con más conexión, para elevarse más. Y yo también, no pasa nada. Hay que conocer de todo, hay que probar de todo, no, pero conocer todo. Hay que conocer todo. Entonces, nada, obviamente que uno va para conocer la experiencia, pero la discusión es ¿a qué vas? Entonces siempre uso el ejemplo del cóctel. Porque ir al cóctel también puede ser una experiencia pagana. También puede ser un acto no judío. Si vos vas al cóctel y pensás que tocar esa piedra te va a hacer cumplir tu deseo, o escribir en un papelito y ponerlo en la piedra se va a cumplir tu deseo, eso es paganismo. Ahora, si vos vas al cóctel y decís, acá mi pueblo rezó 3000 años. Y entonces este lugar a mí me inspira más conexión porque tengo una historia compartida, porque el lugar me hace de imágenes de mi pasado. Bueno, bienvenido sea. Pero seguís teniendo una experiencia de rezo. La diferencia es cuando vos crees que conoces un procedimiento y ese procedimiento manipula a Dios, eso es paganismo. O sea, si yo voy a la tumba del Rebe, escribo, tiro, corto en cuatro, tiro, camino para atrás, voy con Crocs. No, entonces, eso es paganismo, aunque haya un rabino de por medio. O sea, Crocs sería el paganismo. todo. Ahora, si vos vas, es como yo, el ejemplo de la foto, ¿no? Si vos tenés una foto de un rabino en tu billetera o en tu escritorio y pensás que eso te trae suerte, estás complicado. Ahora, si vos tenés una foto, como tenés una foto, no sé, de tu mujer o de tu hija o de tu marido o de tu amigo, y eso te recuerda al amor, te conecta con una sonrisa, estás trabajando en tu escritorio, mirás la foto, ojalá pronto esté en casa comiendo, está bueno. Entonces, si vos tenés la foto del rabino, decís, está bueno, así me inspira, yo tengo también ganas de estudiar, de aprender, de ser más judío, de sentirme bien, bienvenido sea. Ahora, si crees que eso es mágico y te va a solucionar, y antes de viajar le das un beso y te subís al avión y decís, no, le di el beso al rabino, Borra. No te haces responsable, rabino. claro, depende de la foto del rabino que tengas, con qué ropa tenga, qué barba tenga. Bueno, eso es otra de las cosas que empiezan a hacer ahí en ese momento y son prácticas que llegan hasta el día de hoy, por eso las cuento un poquito más, porque continúan hasta el día de hoy. Bueno, esto que les decía de la presencia divina es lo que más los movilizaba.
Y ellos tenían este concepto. La destrucción del templo fue el exilio de la Shejina, de la presencia de Dios. Entonces, si Dios fue exiliado, hay que ir a buscarlo afuera para encontrarlo. Entonces, también por eso las búsquedas por afuera y esos lugares que iban y todo, porque Dios no está más donde solía estar. Porque según esa mirada más antigua, Dios estaba en todos lados, pero atendía en Jerusalén, atendía en el templo. El exilio del pueblo judío, la destrucción del templo, exilió también a la presencia divina, y eso es otro concepto que ellos tienen muy fuerte, y por eso Dios lo puedes encontrar en cualquier lugar, está exiliado, y lo puedes conectar con él en cualquier lugar, y eso es parte de lo que tenés que... Hay una pregunta rápida. Sí. ¿Los cambios del movimiento jasídico están basados en esto también? A nivel música y todo eso. Ya lo vamos a ver. Es un desprendimiento de acá. Perdón, ¿y lo de las tumbas? ¿Ya lo dijiste? No dijiste que iban a la... Es verdad. No, Sí. porque dijiste que ahí hubo un cambio con las tumbas. Ahí Claro, como que empezó a ponerse la tumba como un lugar para ir a rezar, a conectar, a buscar a Dios. O sea, usaban las tumbas de los Talmud, de los rabinos del Talmud, para hacer eso. Por ejemplo, estás en Tzfat, ¿cuál es la tumba más cercana, conocida de un rabino del Talmud? Luria. Shimon Bar Yochai está cerca de Merón. Cerca Muy de bien, Shimon Bar Julio, Yochai. tal cual. Julio dijo, Merón, al lado de Tzfat, tiene una tumba muy famosa que tiene un recital una vez por año, que van cientos de miles. Ahí fuimos, ¿no? A la tumba esa. ¿Perdón? ¿No escuché? sí, fue el accidente de las gradas. Sí, fue el accidente de las gradas. Alguien dijo algo y no escuché. Shimon Bar Yochai. Sí, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi, es el rabino que está en esa tumba, y Rabbi Shimon Bar Yochai es famoso en esa tumba porque mucha gente va a pedirle casamiento. Tenemos un caso en Lambert muy lindo que otro día se los cuento. A pedirle, sí. Yo acompañé a una familia que terminó todo bien, y esa familia del otro lado había sido acompañada un mes antes por otro rabino en el mismo lugar, y se casaron, y al hijo mayor le pusieron Simón. Y muchos de ustedes lo conocen por si les suena. Bueno, pero es un lugar famoso para eso, pero para otras cosas más también. Se va a rezar a las tumbas. Eso nació en esa época, eso es lo que Martín dijo que se perdió y volvimos para eso. Pero estábamos hablando de el estudio de la Torá desde el aislamiento, desde salida, desde el alejarte, de la búsqueda del exilio, digamos, esto que les quería contar, que era otra de las características del saber y del desarrollo que hace Moshe Cordovero. Bueno, al tener el trabajo de sistematización del Zohar, lo que también hizo Cordovero, que era un erudito tremendo, es sistematizar todas las corrientes místicas. Y trata de unirlas en un gran desarrollo místico único. No había sido así. El movimiento místico hasta ese momento fue desordenado. No había una línea. Entonces él lo que hace es, desde el primer Sefer Yetzirah, bueno, te lo digan un día, desde el primer libro hasta el Zohar, que todo tenga una lógica y tenga un desarrollo. Que muchas veces eso lo hacen rabinos o pensadores posteriores a los hechos. Los hechos no son tan prolijos. Después viene alguien después y mira todo de atrás y ordena, que es lo que hizo Yosef Karo con el Alajá. Bueno, acá él hace algo parecido con la mística judía. O sea, miró para atrás, encontró diferentes cosas y las armonizó. Las hizo congruentes, lógicas, y les dio una forma de sistema. Y eso lo conectó más con la filosofía. O sea, le dio más seriedad y más profundidad al estudio. No eran cosas aisladas, cosas mágicas. Antes había más cosas, muchas más separadas y poco conectadas entre sí. Bueno, quiero cerrar ya con esto, a ver si me queda algo más. Bueno, simplemente les resumo un poquito lo que él decía de Dios y con eso cerramos. Dios es la causa de todas las causas. Es el inicio de todo y la razón de existencia de todo. Dios empezó todo. Dios es una energía vital, una energía de vida que dio origen, y que todo lo que existe es porque está conectado con esa energía vital. Lo que mantiene el mundo fluyendo, Dios es esa energía primordial que le dio movimiento y vida al mundo. Quirófano.
Pueden tomar esto desde lo religioso, Ujú. la ciencia, y llegar a la conclusión y sacar la palabra Dios y hablar de Dios. ¿Está todo bien en el Zoom? ¿Está todo bien? Alguien tratando de hablar y no encuentro quién es. Ah, Se escucha ruido, Fabián, se escucha ruido. No, hay 3, 4 personas que no están muteadas y constantemente se Ahora los cortan. muteo. Ahí los ¿podés hacerlo muteo. vos? Buenísimo. Gracias. Gracias, Ceci. Bueno, volvemos. No, tengo que... Bueno, entonces les decía que todo era una cuestión de flujo que sostenga todo y que eso es la causa inicial de todo y Dios está en todos lados y es lo que sostiene la vida de todo, pero no tiene espacio, no tiene tiempo, no tiene ningún límite. Nosotros estamos acostumbrados a ver nuestra vida con los límites que tenemos. Nacimiento, muerte es el primer límite que todos tenemos. La piel es un límite. Yo estoy en este lugar, no estoy allá, estoy acá. Digamos, bueno, Dios no tiene ninguno de estos límites. Y nos cuesta pensar en Dios fuera de la categoría humana. Por eso no lo entendemos y no se puede entender. Porque además somos seres finitos pensando lo infinito. Nuestra capacidad parece un montón, pero es limitada. Y la de algunos ni le cuento. Pero además, todos tenemos una capacidad limitada, no podemos comprender todo, entonces hay una vara para medir humana, algo imposible de medir. Entonces, ahí hay parte del desafío de lo que intentó explicar todo esto. ¿Está bien? No se puede pensar a Dios en categoría y con atributos humanos. Es otra cosa. Bien, con esto hablamos de Moshe Cordovero. Vamos a hablar de su alumno, que alguno ya lo nombró, que quizás sea la luminaria más destacada de esta época. Vivió muy pocos años y es, ¿cómo se llama completo? ¿Alguien sabe? Rabbi Itzhak Luria, y le decían Aryeh Akadosh. Itzhak Luria es el próximo rabino que estudió un poquito con Cordovero, pero que abrió su propio camino cuando se murió Cordovero. Sucursal, sí, su boliche. Tuvo una vida muy corta, murió muy joven y muchos de los años que se estuvo preparando. O sea que desplegó su Kabbalah en 2 años. Porque él nació y vivió gran parte de su vida en Egipto. Hay refuerzos. Vivió gran parte de su vida en Egipto y en Egipto se iba al Nilo a meditar. Estuvo 20 años haciendo eso. Y ahí seguramente tuvo contacto con las escuelas y con otras líneas esotéricas, místicas, y seguramente ahí pudo enriquecer su judaísmo, pero obviamente tenía una base judía muy fuerte. Volvió a Tzfat y vivió 2 años y se murió. Se murió de una enfermedad de esa época, no recuerdo si fue tifus o no sé cuál, pero vivió apenas 2 años y va a tener algunas ideas muy potentes en la Kabbalah que ustedes, la mayoría de ustedes las conocen. Voy a darles algunas. La primera es la de reencarnación. Gilgul Neshamot. Galgal es rueda en hebreo. Gilgul Neshamot es que la gente se muere y vuelve. Falleces y volves. ¿Por qué volves? Porque, claro, pues no terminaste la razón por la cual viniste a la tierra. Entonces, no es eterno. Volvés las veces que tengas que volver hasta que completes tu tarea. Todos tenemos una misión en la vida. Y no te vas a ir de acá hasta que la aprendas. Y por eso a veces la aprendemos por las buenas y muchas veces aprendemos por los golpes, porque tenés que aprender. Lo que vos tenés que venir a aprender, lo vas a aprender. Entonces a veces lo aprendemos bien y a veces lo aprendemos a las malas, por desgracias, por dolores, por sufrimiento, por muertes prematuras o lo que sea, porque es parte del proceso. Y entonces él trae esta idea o desarrolla esta idea o profundiza esta idea de la reencarnación Hasta ahí no de las almas. creía en la reencarnación. La tradición judía clásica habla de la resurrección de los muertos. El tronco central judío dice que vos te vas a morir y vas a ir a la tierra hasta que venga el Mashiach. Cuando venga el Mashiach nos vamos a levantar todos y vamos a volver a Israel.
Y después apareció otra línea, ya en los profetas, que hablaba de Olama va, vas a otro mundo. Nadie sabe bien cómo es, pero vas a otro mundo. Acá aparece una nueva idea más fuerte. No es que no existiera antes, pero no existía sistematizada, pensada, escrita. Perdón, Luria no escribe nada. Va a escribir su discípulo, que es el próximo que viene acá, que se llama Jaime Vital, por si alguno después se puso un mayorista. Pero este era Itzhak Luria Diarco. El otro, Jaime Vital. Ambos, por eso nombré esos dos. Los dos tenemos más vínculo con Diarco, pero queremos a los dos. En principio, digamos, él desarrolla algunas ideas que tal vez estaban, pero no con la profundidad con la que él las desarrolló y las va a escribir después su alumno. Bueno, entonces, primer tema, la resolución. Después, también trabaja muchísimo sobre las 10 sefirot. Muchísimo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Reencarnación. ¿Qué dije? Resurrección. Gracias. 15, cuando dije resurrección, quise decir reencarnación. Gilgul Neshamot. ¿Está bien? Gracias. Bueno, él va a trabajar mucho en un concepto que son las 10 sefirot, pero le va a agregar a él 4 planos del universo y 5 niveles del alma. Un quilombo que no lo vamos a abrir acá. Digamos, simplemente para que sepan, hay planos de la existencia y uno puede ir ascendiendo de esos planos y el alma humana, que eso creo que vamos a dedicar un encuentro a hablar del alma, tiene 5 niveles: Nefesh, Ruach, Neyamá y Ejidá. Falta uno. O sea, hay 5 niveles, cada uno de esos niveles implica algo, y cada uno de los planos del universo implica algo, y cada una de las 10 sefirot, bueno, son sistemas súper difíciles, súper complejos, simplemente yo le doy los tips así más genéricos como para que tengan idea. Después va a desarrollar un concepto muy interesante, que ya un poquito lo había desarrollado Cordovero y demás, pero que se llama Tzimtzum. Yo creo que el primer encuentro o el segundo se los dije. Sí. El Tzimtzum es la idea central de que para que este mundo pueda existir, tuvo que crearse el espacio. Si Dios ocupaba todo, no hay espacio para el mundo. El Tzimtzum es el retraimiento de Dios, el encogimiento de Dios, para que haya espacio y en ese espacio aparezca el mundo. Ahora lo vamos a ver un poquito más enganchado para entender por qué tuvo que hacer esta idea, de qué puede venir a explicar, qué nos viene a poder enseñar. Pero básicamente está la idea de que el Tzimtzum es el acto voluntario de Dios de generar espacio para que vea el mundo. ¿Qué es lo primero que le permite a un pensador esta idea? ¿Por qué el mundo es imperfecto si Dios es perfecto? Entonces, lo primero que le permite es entender que de la perfección de Dios se contrajo y generó un espacio vacío. Halal apanui, un espacio vacío. Y ese espacio vacío va a ser llenado con algo. Por eso no tiene la misma esencia que Dios. Si no, el mundo debería tener la esencia de Dios. Si Dios crea el mundo dentro de sí mismo, simbólicamente, si le ocupaba todo y hace un mundo, tiene que ser perfecto. Entonces hay como una retracción, una generación de un vacío y una creación desde afuera hacia ese vacío. ¿Cómo va a crear? Dice Luria, con luz. La creación se hace con luz que viene de Dios hacia ese espacio vacío. Y Dios crea en el espacio vacío vasijas para contener y recibir esa luz. Lo que pasa es que la potencia de la luz, que tiene origen divino, y las vasijas que él crea no tienen la misma esencia, y el contacto de la luz con las vasijas las destruye, las rompe. Shvirat Akeilim se llama. Shvirat, lishvor es cortar, romper. Y Keilim son esas vasijas. Entonces, se rompen en 1000 pedazos las vasijas y salen un montón de chispas divinas. Bueno, ahí empieza el laburo del hombre. El hombre es creado para reparar esas vasijas, para corregir esa rotura. Tikkun. Entonces, Tzimtzum, Shvirat HaKeilim,
tikkun, son las palabras claves de toda esta idea de Luria. Y lo que dice es, vos tenés que encargarte de reconstruir el equilibrio inicial que había. Y Dios creó al ser humano para que lo haga. O sea, todo esto es parte del plan divino. O sea, el plan divino era enviar una luz divina a un recipiente no divino que se rompa, que se expanda, pero que haya alguien que tenga como tarea y misión encontrar cada chispa y volverla a Dios, y eso le va a permitir unir los pedacitos rotos de las vasijas. ¿Qué tenés que hacer vos para que cada una de esas chispas divinas sea liberada y cada una de las vasijas sea reconstruida? Las mitzvot. Las mitzvot son el camino para reparar y corregir el mundo. No tenés otra cosa que hacer. No te inventes boludeces, no tenés que hacer ningún hobby, ningún curso. Tenés que hacer mitzvot. No pierdas el tiempo con otra cosa. Y cada mitzvah que vos haces vuelve una chispa y vuelve a conectar con el origen divino. Y cada transgresión vuelve a generar un desequilibrio. Entonces los judíos que siguen a él y a esta mirada, no solamente se preocupan por sus mitzvot, se preocupan por los tuyos también. Entonces van y te visitan y te rompen hasta que te ponen este tefilín. Y vos decís, ¿qué te jode? ¿Qué te cambia? No, me cambia. Digamos, si vos te pones este tefilín, yo estoy haciendo redención al mundo. Y si vos no te los ponés, me estás arruinando el mundo a mí. Y cuando uno vive esto con la convicción con la que mucha gente lo vive, bueno, tenés soldados dispuestos a hacer lo que sea como lo tienen hoy. O sea, hoy los grupos místicos lo que tienen son hayalim, que van a pelear y a defender la vida judía. Y lo hacen convencidísimos, y esto es parte del gran éxito que tienen. Bueno, a ver si me quedó algo de todo esto. Sí. No sé si siendo un poco malo en las lecturas del sistema de la cábala o del desarrollo ¿no? Que si te hicieron toda una búsqueda y toda una explicación, que está muy bien y que tal vez aporta un montón de cosas, pero terminaron las mitzvot, que era lo mismo que yo estaba antes. Entonces, es decir, ¿cuál es más allá de los aspectos, digamos, del Kabbalah Shabbat que dijiste, otras cosas, cuál sería el aporte real, sí, es lo mismo de antes? Está buena la pregunta. Y es nada y todo. Si hubieran dejado las mitzvot de lado, los hubieran expulsado, excomulgado y no habría Kabbalah dentro del judaísmo. Era condición sine qua non no cambiar el cuerpo de vida judío. Y por eso me encantó que hayamos hecho primero Halajá y después Kabbalah. O sea, para hacer Kabbalah tenés que hacer primero Halajá. Si no, no puedes hacer Kabbalah. No en el estudio, o sea, en la vida. Entonces, ¿te dejan ser rabino creativo si primero me decís que no me cambiás la esencia del judaísmo? Ahora, lo que cambiaron 100% es la manera de cumplir la mitzvah. O sea, que no es menor. Vos tenías un pueblo judío que cumplía mitzvot sombríamente, aburridamente, sin pasión, sin sentido, sin motivo. Porque, no sé, está escrito, hay que hacerlo. No, al hacerlo estás trayendo luz al mundo, estás salvando el mundo, vení, vamos juntos a convencer a la gente. ¿Entendés? Le cambió el aspecto. Entonces, una cosa era cumplir mitzvot vacíamente, repetitivamente, como un dogma o como una obligación, y otra cosa es entender por qué y hacerlo convencido por qué lo haces. Y eso es el mejor aporte de la mística judía que va a tomar después el hasidismo y lo que hoy nos consideramos neohasídicos a nuestra manera. Es no hacer las cosas repetitivamente, no hacer las cosas vacíamente, no hacer las cosas en sentido, sino entender. Bueno, él trajo ese entendimiento. ¿De dónde lo sacó? No, se lo dijeron los rabinos de hace 2000 años, o lo desarrolló él, no te lo puedo asegurar. Pero cambió la manera de ser judío. Y a mí me parece que esto es lo que le permitió al judísmo estar vivo y tener hoy un montón de gente. Bueno, el otro concepto, porque también yo les dije que el rabino anterior, cordobero, se centró mucho en Dios. Y Luria se centró mucho en el hombre. Entonces, todo era alrededor del hombre. Y justamente me gustó mucho la primera parte porque me permitió explicarles a dónde viene su pensamiento. Nos cambió la manera de vivir.
Y poniendo al hombre en el centro, entendió que el acto central que tiene que hacer el hombre en su vida se llama Teshuvá. Teshuvá está buenísimo que lo veamos hoy porque es el acto que te pide Rosh Hashanah y Yom Kippur. Teshuvá tiene dos acepciones. Teshuvá es respuesta y Teshuvá es regreso, retorno. Entonces, vos, si tu vida es ir por el camino correcto, te desvías, tenés que hacer Teshuvá, responder. Responder es hacerte cargo de que te fuiste, pagar, compensar, devolver, y después tenés que volver al camino correcto. Eso es Teshuvá. Y él desarrolló un montón de prácticas de Teshuvá que son muy ascéticas, muy de ayuno, introspección, rezo prolongado, privarte de placeres, así como después el hasidismo va a hacer todo hincapié en la parte más festichola. Acá tenemos toda una mirada contraria. O sea, los cabalistas son personas que pueden ayunar 1 o 2 veces por semana. Que pueden decir, bueno, no tomo vino ni como carne, salvo en Shabbat. Y viven con una austeridad porque todo lo material te distrae, porque todo lo material te contamina y porque es necesaria una espiritualidad que te permita. Bueno, y tienen mucho de una búsqueda alrededor de una vida sin placeres. Muchos místicos solamente tenían sexo en Shabbat. Solamente comían bien en Shabbat. Por eso alguno dice que yo quiero vivir un Shabbat eterno, es por eso. Bueno. Bueno, obviamente, con todo esto, este renunciamiento de placeres, yo me puse cosas para acordarme. Una cosa importante es esto de que estamos de duelo, que yo les decía antes, tiene que ver con esta idea también. Se destruyó el templo, los shekhinah están en el exilio, hay un duelo. Hay una situación que no te amerita a estar de fiesta y de joda todo el tiempo. Esa búsqueda es parte de tu teshuvá para lograr. Y aparte es buenísimo porque teshuvá y shvirat a keilim, la rotura, es la misma palabra también en hebreo. O sea, la palabra de teshuvá y de la rotura es la misma. Digamos, hay mucho juego también de las letras y de las palabras. Bueno, ¿me quedó algo más? Bien. Y nos quedan unas últimas palabras de Jaime Vital, último de los tres. Quizás lo más lindo para decirles es que él fue alumno de Luria, lo siguió después de muerto, y puso por escrito todas las obras de Luria. Todo lo que enseñó Itzhak Luria nos llegó a través de Jaime Vital, que aparte hizo sus aportes, y podríamos decir que lo de él es una cábala práctica, lo que desarrolló Jaime Vital en su vida. ¿Y eso qué significa? Que todo lo que aprendes de la Torá, en definitiva, es para comportarte, es para hacer cosas concretas, es para dominar tu instinto, es para ser mejor persona, es para no enojarte tanto, es para ser más amable, para ser más generoso, es para todas las virtudes y las prácticas que vos tenés que lograr, las lográs a través del estudio, que te va a llevar a una práctica. Todo el estudio no es una entelequia, no es un desafío intelectual, no es filosofía, es manejar tu ser de mejor manera, ser mejor persona, comportarte correctamente y tener actitudes y tener una personalidad acorde a todo esto. Porque todo lo que vos tenés que hacer es elevarte. La figura del árbol de la vida es que vos tenés que ir elevándote por las sefirot y tenés que ir pasando por ellas, logrando esa elevación que te permita estar más cerca de Dios, de la parte de la Ein Sof que no llegás, pero por lo menos estar. O sea, él lo que tiene como un libro es la vida de ascenso, tiene puertas de santidad. Y vos tenés que ir atravesando esas puertas de santidad. Y así es como llamaba uno de sus libros clásicos, porque él así entendía la vida, ¿no? Después lo que yo les decía, algunas cuando se habla de la vida, es de él, que cada ser humano es un microcosmos. Es en chiquito la relación del todo el cosmos. Entonces, las sefirot que están adentro de nuestro también están adentro de Dios y de todo el universo, ¿no? Cada ser humano es un microcosmos del universo y entonces, estudiando, aprendés.
viendo afuera, entendés tu vida y tu comportamiento y podés mejorar y crecer. Pero bueno, lo más importante es esto, tenés que tener una vida ética y espiritual, una cábala que te lleve a esto. ¿Vieron cuando siempre está la pregunta clásica? Yo conozco gente que se hace muy religiosa, pero después en los negocios te estafa, te miente. Bueno, no es religiosa. O sea, la propuesta de vida espiritual y la cábala es que lleves eso a tu vida cotidiana. Que te comportes bien y que 30 días son 30 días. No es para empezar a hablar. Bueno, creo que con esto quiero cerrar ya porque me tengo que ir, pero Armando levantó la mano, Fabián. bueno, que pregunte. Las ideas de Luria de reencarnación, ¿cómo surgen? O sea, ¿cómo él llega a esa conclusión? ¿O es un deseo que él tiene y, o sea, ¿en qué se basa para hablar de la reencarnación? Más allá de que todo el mundo fantasea con la reencarnación o con la... Está clara la pregunta, Armando. No sé la respuesta. Lo que te puedo decir es que no es inocente, que yo les he contado al principio, que estudió 20 años en Egipto y que estuvo meditando 20 años en Egipto. Entonces, si le llegó esa idea a través del saber de la India, que puede haber conectado con él en Egipto y que a partir de ahí resignifique, porque nuestra reencarnación no es igual que la de la India, pero no importa. Hay un concepto ahí. Si la fuente es esa, o la fuente es que realmente se transmitieron rabinos anteriores y a él le llegó por transmisión de su maestro que le contó, porque la Kabbalah funciona así. O sea, de un rabino que le cuenta a su alumno, que le cuenta a su alumno, que le cuenta a su alumno, y algunos, mentes brillantes, armaron algo que se podía publicar y por eso tenemos algunos libros de esa época. Y porque tuvieron muchos seguidores y fueron muy famosos. Los otros libros se perdieron, porque acuérdense que los libros se copiaban a mano. Entonces, estamos recién en la época que empieza la imprenta y no empezó la imprenta imprimiendo mística. Entonces, estamos hablando de un saber que no podemos garantizar de dónde vino. No creo que sea invento de él. Para mí, o es una influencia de pensadores en Egipto, o es un desarrollo que venía de generaciones anteriores y que él lo desarrolla un poco más. Pero no te puedo, la verdad que Armando, no sé la respuesta correcta o definitiva. Bueno, cerramos acá, les agradezco, seguimos la semana que viene, seguramente ya metiéndonos casi en el hasidismo, que va a ser el próximo desarrollo de todo esto. Tenemos algo previamente, que es la experiencia, por si quiere alguien mirar algo, del falso Mesías, Shabbatai Tzvi. Vamos a ver algo de eso y después nos vamos a meter con el hasidismo. Bueno, buena semana a todos. Gracias. Igual es el tema de la... Gracias, Fabi. Es una cláusula que hubiera estado bueno que esté en el contrato.